identificar qué tipo de violencia se está dando en mi aula. Bueno, la importancia de identificar el tipo de violencia que tengo en el aula es para poder atenderla, para no confundirla con otra violencia, para saber qué es lo que tengo que detener, qué resolver y qué prevenir. Eso es muy, muy importante. Por eso es el título de esta conferencia, de identificar las violencias para, obviamente, buscar la prevención de las mismas. Entonces, tenemos primero una confusión entre conflicto y violencia. Y aquí yo quiero detenerme para comentarles que esta es la primera de varias capacitaciones que vamos a recibir de parte del Convive, como ya se los explicaron, y que empezamos con esta de tipos, formas y modalidades de violencia, porque es muy común esta confusión entre el binomio de conflicto y de violencia. Y muchas veces confundimos un conflicto con una violencia. O pensamos que el conflicto es algo violento. Y no, el conflicto es una forma en la que tenemos las personas de relacionarnos. Es una forma en la que nosotros aprendemos a convivir y es algo muy natural. Los conflictos son muy naturales en la vida, en nuestra vida. Hay diferentes tipos de conflicto, ya lo vamos a ver ahorita. Pero lo importante es aprender a diferenciar el conflicto de la violencia y sobre todo también comprender que el conflicto es una relación social y que no es algo violento, que lo violento del conflicto es la forma en cómo lo vamos a gestionar. Esa línea así pequeñita imaginaria que nos dura unos segundos de cuando una persona llega conmigo enojada o a violentarme y cómo es que yo voy a responder, de qué manera yo voy a hacer frente a eso. O cuando yo tengo un conflicto en casa o en la escuela con algún estudiante, con algún compañero o con mi director, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo voy a gestionar ese conflicto por la vía pacífica para que yo como docente no lo transite a la violencia? ¿Cómo yo desde mi ejercicio docente puedo prevenir que el conflicto se convierta en violencia? Entonces, eso es muy importante porque así vamos a ayudar muchísimo a, a prevenir, obviamente, la violencia, pero también a bajar el índice de violencias en la escuela. Y bueno, sabemos que la violencia es un fenómeno que viene en incremento y que obviamente no vamos a, o no pretendemos que se solucione con esta conferencia, que esta conferencia es producto de una investigación que inicié yo en el 2012 y que a raíz de los años he venido perfeccionando y he venido implementando otros elementos dentro de esta investigación de violencias escolares. Y también es muy cierto que la violencia es algo que se da en todos los contextos en donde nosotros convivimos, ¿no? Y ya sea religiosos, culturales, políticos, familiares, sociales, y que tiene que ver con imponer algo sin importar causar algún tipo de daño, ya sea físico, psicológico, económico o sexual a las víctimas. Entonces tiene que ver, estamos ante violencias premeditadas, ante el hecho de saber que voy a causar algún daño y aún así lo hago. Esa es la violencia, pero también hay una violencia que está naturalizada y que es con la que nos vamos a detener un poquito más. Esta conferencia está realizada desde una metodología que se llama Paz Integral, que es otro tema de conferencia, y que, bueno, esa metodología de Paz Integral ya nace con dos métodos para hacer investigación, que es la etnografía para la paz y la investigación acción intercultural para la paz, y ya nace con un estudio de violencias que se llama Paz Imposible. Esta paz imposible se divide en 5 violencias: la violencia estructural, la violencia cultural, la violencia simbólica, la violencia directa y la violencia ecológica. Estas violencias nosotros dentro de los estudios para la paz las traducimos en desempleo, en pobreza, en agresiones, en violencias familiares, en desigualdad entre géneros, en chantajes, en abusos, en acoso y en un sinfín de listados, ¿no?, que podemos nosotros colocar aquí. Pero ¿qué es lo importante que debemos identificar? ¿Por qué una violencia estructural está entrando a mi aula?
Si la violencia estructural, ¿por qué la pobreza está entrando a mi aula? ¿Por qué el desempleo está entrando a mi aula? Y hay un fenómeno más que, bueno, no tengo yo aquí anotado, no, aún no lo tengo registrado, pero que es este fenómeno que dejó o que está dejando la pandemia de estudiantes huérfanos, estudiantes sin papá y sin mamá. Y eso también es algo estructural. Es algo que se tiene que arreglar desde el mismo sistema, ¿no? de gobierno, sistema estructural, y que va bajando. Y que aquí lo importante no es que echemos la culpa al sistema, no. Aquí lo importante es que nosotros comprendamos que dentro del rol que hacemos, somos una estructura también. Que si estamos en el rol familiar, como papá o como mamá o como tutor, soy responsable de una estructura. Si estoy en mi escuela, en mi salón, soy responsable de esa aula y también puedo generar violencia estructural porque soy la responsable del aula. Entonces, eso es muy importante que nosotros nos quedemos con esto. Que la estructura sí nace exactamente de la formación por jerarquía gubernamental, pero no lo es todo. ¿Por qué? Porque no podemos culpar a todo, a una estructura o a una persona por decisiones que estamos tomando nosotros y que van a afectar a otras personas. Entonces, esa violencia estructural nosotros la podemos encontrar en la escuela con ejemplos muy claros de que permito que unos firmen y otros no, de que permito que unos salgan y otros no, de que permito que a unos les doy el acceso a los laboratorios y a otros no. Entonces, ¿cómo obstaculizo dentro de mi estructura que fluya la paz? Ajá, ¿cómo obstaculizo y cómo formo parte de esta violencia estructural? Pero no son los únicos, también nosotros como docentes dentro del aula. Te permito entrar, no te permito entrar, te repruebo por esto, te castigo por esto, te sanciono, te digo. Entonces, dentro, ¿cómo se va reproduciendo? Pero ¿por qué la pobreza y por qué el desempleo entra al aula? Pues es que es muy sencillo, muy, muy sencillo. Y aquí a mí me gusta contar mucho esta anécdota de mi estudiante que trabajó muy bien durante todas las sesiones de equipo para preparar la clase y el día que tenía que exponer no llevó su laptop. No la llevó, entonces yo lo primero que hice fue sacar mi pluma roja, ¿no? Para ponerle ahí reprobado con nota roja que no se me olvidara, que no se confundiera con la tinta negra. Pero ya al final, obviamente ella no expuso, no tuvo la calificación en equipo, se fue a orientación porque no supo ser responsable el día de la evaluación, pero ya al final de todas esas agresiones que vivió la chica en el aula de secundaria, este, la alcancé en el pasillo y le pregunté, hasta ahí se me ocurrió preguntar, ¿por qué no había traído la laptop? Y su respuesta me dejó a mí sin palabras y con muchos ánimos y con muchas fuerzas de seguir adelante para ayudar a minimizar y a prevenir las violencias en la escuela. Me dijo que antes recuerden que nos pagaban a nosotros con cheque y que su mamá había ido a cambiar su cheque al banco y que afuera del banco le habían robado la cartera y que en esa cartera llevaba todo lo de su quincena y que no había llevado la laptop, que su mamá había empeñado su computadora para poder comprar pues la despensa de la quincena. Yo obviamente me sentí pésimo cuando escuché esa explicación de la estudiante y también me di cuenta al paso de los años de muchos errores que como docente he cometido. Y no quiere decir que ya no cometa, claro que lo sigo cometiendo, pero muchos de los que cometía ya hoy no lo saben. Entonces, esta parte de tomarme el tiempo de preguntar por qué y de tener la comprensión, de ser solidaria y de ser empática hacia lo que está pasando. Y no niego y no dudo que los estudiantes también nos mienten. Pero yo creo que después de ser docente tantos años, nos damos cuenta cuando nos están mintiendo y cuando nos están diciendo la verdad. Entonces, esta es la manera en cómo la pobreza, la delincuencia, el desempleo puede entrar a nuestras aulas. Pero si no nos detenemos a preguntarnos o a preguntarles a ellos, pues no nos vamos a dar cuenta. Y vamos a pensar que todo es en contra de mi clase, cuando no es así. Entonces, esta parte de explicarles y de detenerme en esta lámina de explicarles por qué el desempleo, la pobreza, la delincuencia, ahora la parte de salud y
y la parte en la que muchos padres, madres y tutores de nuestros estudiantes en el Estado de México perdieron la vida por la consecuencia del COVID, pues también nos habla de otra violencia estructural que nosotros tenemos que enfrentar y que no pueden ser nuestros estudiantes doblemente violentados, ¿no? Ya por la estructura y después por su maestra. Entonces, tenemos que detenernos un poquito y reflexionar qué es lo que estamos haciendo en nuestras prácticas diarias como docentes y tomar las decisiones de cambiarlos y de hacerlos de otra manera. Esta explicación y estos conceptos que ustedes ven en pantalla, no es necesario que tomen captura ni que tomen nota, porque les voy a colocar un link en donde estoy subiendo todos los contenidos. Todos los contenidos, perdón, que estamos viendo en estas conferencias y que tienen que ver con la parte metodológica, teórica y conceptual en la que se fundamenta. Entonces, vamos a ver estas imágenes ahora de situaciones que suceden y que encontramos en las redes a manera de caricaturas, pero que no están ajenas de nuestras aulas y de nuestras realidades. En esta diapositiva ustedes pueden leer esta clasificación que en su momento yo hice en el año 2012 sobre los tipos, formas y modalidades de violencia que yo había encontrado en las escuelas secundarias en el Estado de México. De acuerdo a la explicación en la tipificación de la paz imposible que ya les comenté, que viene de un estudio de paz integral muy interesante, que también si gustan les puedo compartir en el canal de YouTube que les voy a dejar ahorita, más información al respecto. No solo yo, sino los mismos autores de esta paz integral. Pero que lo importante aquí es comprender estas violencias y entender que también nosotros somos una estructura y pertenecemos a una estructura. Y por tanto también nosotros generamos violencia estructural. Y también podemos dejar de generar violencia estructural. También generamos violencia directa y generamos violencias culturales. Y estas violencias culturales y las violencias simbólicas son las más difíciles de tratar, de percibir y de prevenir, porque cada persona conforma una cultura. Y cada persona les simbolizan cosas diferentes que a otras. Entonces, y claro es el ejemplo de cuando encontramos los baños pintados en el salón y unas personas se sienten muy ofendidas sobre lo que hay y a otras no les implica nada. Perdón, los baños de las escuelas pintados. Es que puso esto, es que es muy obsceno, es que cómo puede ser. Y hay personas a las que no les implica nada, ¿no? Entonces, justamente porque hablamos de culturas y de simbolismos, de violencias culturales y violencias simbólicas, son muy complejas, porque estamos hablando de cómo están las personas conformadas en sus historicidades, en sus hibridaciones, cómo están conformadas. Y por qué a unas no les significa y otras se sienten ofendidas. Y este es el tema preocupante de cómo hacerlo, ¿no? Para que unos no se ofendan y otros sí, y otros no digan, ay, es que es una exagerada, y otros digan, no, no pasa nada. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Pues entendiendo que todos somos diferentes, que todos percibimos las cosas de manera distinta. Y ahorita vamos para allá, justo. Este otro esquema también es producto de esta investigación que se aumentó en el 2017, en donde ya vienen estos tipos, estas modalidades de violencia, estas formas de hacer violencia dentro del aula y de quién a quién. Esta conferencia no solo trata de la violencia que el docente puede hacer al estudiante, sino también aquella que el estudiante está generando a los docentes. No es algo que veamos a la violencia solamente en una dirección. La violencia es unidireccional y se relaciona con todo. Entonces, así es como debemos comprenderla, ¿no? Hay violencias, como dice la tabla, verbales, que van de estudiantes a profesores, pero también de profesores a estudiantes, ¿no? Psicológicas, sexuales, gesticulares,
violencias directas, violencias de todo tipo que hemos encontrado en el camino de la observación, del registro y del análisis de investigaciones. Y bueno, tiene que ver con esto que ustedes están viendo aquí, de estudiantes a profesores, les destruyen sus objetos, les rayan sus coches, les ponchan las llantas, les roban sus bolsos, les ponen apodos, les ponen sobrenombres, los ridiculizan, infinidad de cosas. Pero también de los docentes a los estudiantes. ¿Qué pasa? Bueno, pues es un chantaje de no sales al receso hasta que, si no terminas, entonces mucho chantaje, muchas injusticias, muchos rechazos. Eh, También me encontré con una observación que decía una maestra, pasen estas hojas porque vamos a trabajar, pero a su compañera no se las den porque ella nunca trabaja. Entonces, el mismo docente, ¿no? Esas violencias que ya tenemos naturalizadas por ser docentes y que nos funcionan y que son técnicas que hemos venido arrastrando durante décadas y que seguimos haciendo porque así nos ha venido funcionando, pero que es tiempo que nos demos cuenta que estamos violentando a nuestros estudiantes y también que ellos nos están violentando. ¿Por qué? Pues porque es lo que estamos dando nosotros. Entonces, si nosotros tomamos los acuerdos de cero tolerancia a la violencia, pues entonces ni de aquí para allá ni de allá para acá, ¿no? Ni entre ellos tampoco. Entonces, son decisiones trascendentes que se deben tomar en las aulas y que como estructura al docente le corresponden, ¿no? Entonces, tenemos estos acosos, hostigamientos, infinidad de cosas, ¿no? Les destruimos los trabajos, les decimos que no sirven, en lugar de darles una retroalimentación de qué es lo que deben hacer o volverles a explicar la clase. Ay, es que me desesperan, nunca entienden. Bueno, ellos entienden, ajá. Tan entienden que se ponen de acuerdo en momentos en los que deben decir no entiendo. Uh-huh. Entonces hay cosas que les quedan claras y si no quedan claras, pues demos instrucciones más precisas, cosas tan sencillas que podemos nosotros cambiar y de decir todos los trabajos se tienen que entregar así, pero también cumplir, ¿no? Con que todos los trabajos se revisen, con que todos los trabajos, si se les pide que no vayan a tener plagio, que no corten ni peguen, que hagan una reflexión, pues que se revisen las reflexiones. Y si no se puede por tiempo, porque sé como docente también que tenemos una carga administrativa muy fuerte, entonces tratar de dejar nuestros trabajos, ¿no? En mis clases llegó el momento en que yo no dejaba tarea secundaria. En secundaria, en posgrado, pues obviamente sí, pero en secundaria yo no dejaba tarea. Entonces se trabajaba lo de la tarea en el salón y así íbamos atendiendo y ya no nos preocupábamos porque cumplían o no cumplían, porque el ejercicio de la tarea es lo que trabajábamos en clase. Entonces, el tema y el ejercicio. Entonces, el tema se ve en una o dos sesiones y el ejercicio también en una o dos sesiones y esa es la tarea, buscar otras dinámicas. Si no se están cumpliendo con tarea, pues no dejarles tarea, hacer que la tarea la hagan en el aula. Entonces, hay muchas cosas que nosotros podemos implementar. La creatividad de un docente es infinita, en verdad, que se admira y se aprecia. Y bueno, ¿qué pasa en nuestras aulas una vez que son presenciales? Pues nuevamente la violencia es física, nuevamente es directa, nuevamente se hace presente de esta manera. Durante las clases a distancia tenemos otros tipos de violencia, que son violencias virtuales, que también vamos a ver aquí. Y entonces tenemos esta combinación de un tejido de violencias que se da en múltiples direcciones dentro de una escuela, ¿no? Del docente al estudiante, del estudiante al papá, del papá al alumno, del alumno al director, del director al docente, y así, y no acabamos. El cruce es infinito, no acabamos. Pero también tenemos otro problema, que son las violencias naturalizadas. Y para entender esto, les voy a poner aquí un video para que vean qué sencillo se naturaliza una violencia y no nos damos cuenta en qué momento pasa. No nos vamos a dar cuenta, no vamos a advertir en qué momento pasó. Simplemente lo naturalizamos y lo hacemos parte de nuestra vida. Y ahora dependo de otra persona para lograr hacer lo que yo quería o lo que yo hacía antes, ¿no? Porque ya está naturalizada esta violencia. Entonces pongamos atención en el momento en que se naturaliza esta violencia. Y no solo porque le pasa a los adolescentes, también nos pasa a los adultos y también pasa con otro tipo de violencias, las naturalizamos. Y entonces el chantaje es parte de la formación.
Y entonces la exclusión es parte de la formación cuando no debe ser así. Pongamos atención y hoy te regreso. Ojos, pero ya era tarde. ¿Ya ven qué sencillo es naturalizar una violencia dentro de una relación? Ahorita la representan estos estudiantes, pero en realidad es un proceso dentro de la misma relación donde se naturaliza. Es importantísimo que nosotros pongamos mucha atención en aquellas violencias que están naturalizadas dentro de nuestras aulas y dentro de nuestros hogares también, dentro de nuestros espacios de trabajo, porque solamente de esa manera vamos a poder observarlas, poniendo atención a cómo reaccionan las personas, en qué momento estoy yo reaccionando de manera violenta y cómo puedo yo reaccionar de otra manera. Porque la violencia, una vez que ha sido naturalizada, es muy complicado escuchar mmm, sugerencias de otras personas, ¿no? Cuando ha sido naturalizada la violencia. Entonces, lo importante, y tenemos en las escuelas muchas violencias naturalizadas, muchísimas, infinidad de violencias. Ahora que hicimos un diagnóstico estatal, pues nos dimos cuenta de todas las violencias que están naturalizadas y que son productos de escalar a otras violencias más fuertes, más severas, porque recuerden que es un ciclo, una escalada de violencias, ¿no? Que comienza con no te vistas así y que termina con pedirte permiso para ir con mis amigas, cuando yo antes iba con mis amigas, ¿no? Entonces, darnos cuenta de este espacio en el que se ha naturalizado la violencia resulta muy complejo, pero no es imposible. Entonces yo les pido que a partir de que ustedes terminemos de escuchar esta conferencia, pues ustedes comiencen a observar a su alrededor esas violencias, que primero las que están naturalizadas, porque sí están ahí presentes, pero están tan naturalizadas que ya pasan como parte de lo cotidiano, cuando no debe ser así. Y lo otro es que nos observemos también nosotros y nos reconozcamos cuando estamos ejerciendo una violencia. No quiere decir que dejemos, que nosotros vamos a dejar de ser violentos por ver esta conferencia. Quiere decir que nosotros vamos a trabajar la violencia de otra forma cuando la tengamos enfrente. La violencia, no los delitos. Ojo, por favor, porque hay cosas
que son violencias escolares y otras que son delitos que suceden en una escuela. Los delitos que suceden en una escuela tienen su protocolo con los que ustedes tienen que seguir. Este protocolo, que puede ser el que se trabajó con Convive o algún otro que ustedes estén trabajando, pero que ustedes tienen que apegarse a ese protocolo. Esta conferencia es para identificar las violencias que pasan en la escuela, aquellas que no son delitos y aquellas que por ningún motivo están atentando contra la vida de las personas. Entonces, está este esquema que a lo largo de esta investigación que inició en el 2012 y que hasta la fecha continúa, y que se han publicado diferentes libros, artículos y demás, este esquema que yo les doy a ustedes y que está dentro del plan de convivencia, si es que ustedes van a tener acceso, y si no van a tener acceso, pues lo van a tener a través de un canal de YouTube que les voy a pedir que se conecten para que ahí tengan esta información. Este cuadro de clasificación de violencias que he trabajado para ustedes es producto de múltiples investigaciones, de años de investigación, en donde yo puedo llegar a la conclusión de que existen tipos, formas y modalidades de violencia, y que los tipos de violencia son estos que ustedes pueden ver en verde: física, psicológica, estructural, cultural, simbólica, patrimonial y económica, y esa se relaciona con las modalidades de violencia. Podemos comprender que la violencia escolar es una modalidad que se puede dar de tipo físico y que se puede manifestar a través de la forma de golpes, de gritos, de abuso sexual. Esta tabla a mí me gusta mucho regalársela a los docentes para que comprendan cómo o en qué o ante cuál violencia están situados. ¿Por qué? Porque no se trata de arreglar el golpe, porque el golpe pues dura unos días, se maquilla y hasta ahí, y ya lo arreglé. Se trata de identificar de dónde viene el golpe. Sucedió a través de una modalidad escolar, familiar, institucional, sexual, espiritual, sí, pero pertenece a un tipo de violencia. Y ahí es donde nosotros tenemos que situarnos. Una vez que nosotros identifiquemos el tipo de violencia que se dio en la casa de los papás de mi estudiante, es que es violencia familiar, no, esa es la modalidad, y se manifestó a través de golpes y a través de gritos, pero el tipo es física, ¿no? Entonces vamos a tratar y vamos a denunciar una violencia física. Por eso es tan importante aprender a identificar ante qué violencia estoy. Tipos, formas, modalidades, y esta clasificación de violencias, donde están las formas de ser violencia, que son, a mí se me acabó el cuadro, pero ustedes pueden poner ahí todas las expresiones más de violencia que ustedes encuentren, que es cómo la están viendo, cómo se está manifestando, cómo se está expresando. Lo que no cambia, pues es la modalidad y el tipo de violencia. Entonces es muy importante que ustedes aprendan a hacer estos cruces de violencia para poder atender lo que tienen enfrente y entonces sí poder prevenir. ¿Por qué? Porque no es un problema que le llamemos bullying a todas las violencias. El problema es que todas las violencias queramos atenderlas como si fueran bullying, porque ya vimos que no es así. Ya vimos que no es así. Ya vimos que hay un abanico enorme de tipos, de modalidades y de formas, y que el bullying es una forma de hacer violencia que puede y que únicamente se va a presentar en la escuela. Entonces, esto es algo muy importante que debe quedar presente para que podamos nosotros avanzar. Estos textos, estos conceptos que también ya trabajé para todos ustedes, también van a poder encontrarlos ahí, los pueden descargar, que son todos los conceptos de cada una de las violencias. En lo personal no logro observar la presentación, no sé si solo sea mi caso o sea general. Yo creo que es solo su caso, Solo su caso. porque la mayoría lo estamos percibiendo sin mayor problema. De cualquier manera, ya lo comentó la doctora, se va a dejar la liga para que ustedes puedan... Un chat, se van a poder suscribir a un canal que estamos construyendo justamente con todos estos materiales. La ¿Cómo? doctora.
No, no está bien, Irma, está bien, Irma. Entonces, estas conceptos que nosotros, bueno, que me he dado la tarea de buscar para todos ustedes, para que de esa manera identifiquen a mayor precisión qué es lo que están viviendo, qué es lo que está pasando en su aula o en el contexto en el que ustedes se encuentren y obviamente todas las citas de dónde les sacó todo esto, toda la información que no les estoy comentando ahorita para no atosigarlos, pero que todo tiene una fuente. Ajá. Y bueno, todo eso ustedes lo van a poder tener y esto, que es el resultado de una investigación en escuelas secundarias en el Estado de México que realicé desde el 2012 y que he venido perfeccionando y que he venido observando durante todo este tiempo, pero que en ese año pues eran estas las que yo encontré. ¿Cómo empiezo yo esta investigación? Yo en ese entonces daba clases en la secundaria que está en Toluca, en La Mora, escuela federalizada, y decían, salió por ahí una noticia donde decían que esa escuela era la que mayor índice de bullying tenía. Y yo dije, ¿y cómo será posible si trabaja la mejor maestra ahí? No, no puede ser. Entonces, ahí fue donde surgió todo esto, por yo saber primero qué era bullying y qué no era bullying. Ajá. Para después poder con argumentos decir que no era bullying lo que sucedía en la escuela donde yo estaba trabajando en ese entonces. Sí había violencias, por supuesto que sí. Y así, y por eso es que le doy este nombre al libro, que es, no todas las violencias escolares son bullying, pero todas nos dañan. Entonces, este es el abanico de violencias que en ese entonces yo encontré, visibilicé y que se publicó y nuevamente se acaba de publicar otra edición. Aquí la tienen presente con el Consejo Editorial de la Administración Pública del Estado de México, mejor conocido como el CEAPE, o el FOEM, que es el Fondo Editorial del Estado de México. Y bueno, esta publicación, ellos retoman de manera muy interesada aquella que yo publiqué en el 2012, ¿no? Con mi libreto muy casero, y ahorita ellos en una segunda edición pues lo hacen más completo. Este libro me parece que lo tienen a la venta ellos en las bibliotecas de todos los museos del Estado de México, donde aparece el fondo editorial. Ahí en las bibliotecas ellos venden sus libros, y si no, pues aquí en Toluca, en la calle de Pedro Asensio, creo que se acaban de cambiar, Pedro Asensio, frente al VIPS. Entonces ahí están y ahí lo pueden ustedes contactar, y si no, pues yo les voy a dar fragmentos como los que ya vimos en los conceptos, que es fragmento de este libro. Ajá. Aún no se puede publicar, me parece que completo, no se puede compartir completo, por la antigüedad tan reciente que hay en la publicación. Y bueno, este libro nos habla de estas violencias que aquí les voy a exponer a manera de conferencia, pero antes les voy a decir que debemos comprender que es muy común encontrar manifestaciones de intolerancia, de rechazo y de exclusión ante aquello que a nosotros no nos gusta, y que es muy natural que a ti, que a mí y que a todos los que estamos aquí no nos guste compartir con gente con ciertas características. Es normal que no nos guste comer ciertas cosas, es normal que no nos gusten algunos olores, es normal que no nos gusten algunas series o algunas películas, es normal que no nos guste estar. Ajá, es normal. Lo que no es normal es que manifestemos el rechazo a través de violencia. Lo que no es normal es que eso que no nos gusta, nosotros lo convirtamos en una violencia. ¿No? El hecho de que sea normal que no nos guste, estamos ante conflictos. Ajá. Conflictos y choques culturales y choques generacionales que tenemos que vivir todos los días y que vivimos todos los días desde que nacemos. Lo que no es normal y lo que es reprobado es que actuemos con violencia ante aquello que no nos gusta. Y eso es lo que hacen nuestros estudiantes en el aula. Y eso es lo que hacen nuestros compañeros en la oficina o en la escuela. Actuamos con violencia ante lo que no nos gusta. Y entonces, de manera automática, estamos escalando un conflicto a una violencia. Ahí es donde se escala. Ajá. Por eso yo les digo, es una línea tan pequeñita. Cuando tenemos un conflicto y no nos gusta, algo que no nos gusta, que no toleramos, y es tan pequeñito, que son milímetros, así milisegundos, fracciones de segundo contadas ante algo que no me gusta y la reacción que tengo. Ahí es donde yo decido
si escalo ese conflicto a violencia o lo gestiono de manera pacífica. Esta lámina que tienen enfrente es fundamental para que nosotros como docentes dejemos de escalar los conflictos a violencias, porque se están incrementando las violencias escolares y la mayoría de esas violencias, de acuerdo con el diagnóstico que realizamos en el Estado de México, en las escuelas del Estado de México, la mayoría de esas violencias se pueden prevenir en su etapa de conflicto, en la etapa en la que no tolero, en la etapa de que me choca, en la etapa de que ¿por qué me dice? En esa etapa se pueden prevenir, porque decido no escalarla a violencia, porque decido dejarla en un conflicto cultural o generacional que voy a gestionar de manera pacífica a través de técnicas y herramientas muy sencillas que traigo aquí conmigo y que ustedes también tienen ahí con ustedes. Que no es necesario de verdad salir a comprar nada, sino más bien poner atención a las necesidades de la otra persona. ¿Ah? ¿Por qué me dice eso? ¿Por qué siempre me fastidia con eso? ¿Por qué no me gusta? Y siempre preguntarnos algo. Y ahorita que vayamos al tema de conflictos muy rápidamente, que yo sé que no es una conferencia o un tema que me corresponda a mí verlo 100%, pero si les voy a dar violencia, pues tengo que introducirlos al de conflictos y ya el área de la subdirección de mediación ya les dará estas técnicas tan sencillas y que podemos nosotros poner en práctica para prevenir que los conflictos escalen a violencia. Y entonces, esta parte es una palabra nada más muy común que siempre ha existido y que siempre se han preguntado, pero nunca en sentido de prevenir una violencia. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu problema? Cuando yo le pregunto a la persona, a mi hijo, a mi compañero, a mi director, a mi estudiante, ¿cuál es tu problema? Le estoy dando el interés necesario para que me explique cuál es su problema, para enseñarle a detectar cuál es su problema y entonces juntos resolverlo. Porque muchas cosas, muchos conflictos que suceden en casa y que escalamos a violencia es justamente porque no atendemos esas necesidades. No sabemos cuál es el problema de la persona cuando llegó enojada, cansada, corriendo, gritando y me contestó muy de malas y entonces yo me puse en la silla de decir, híjole, se enojó conmigo por algo hice mal. Y entonces comenzamos con esta reproducción. Cuando no, cuando es tan sencillo preguntarle cuál es tu problema y entonces yo no me estoy enganchando, se dan cuenta cuál es tu problema, no mi problema. ¿Cuál es tu problema? Es que nunca haces lo que yo quiero que hagas. ¿Qué quieres que haga? Es que quiero esto y entonces comenzamos a dialogar. Bajamos la violencia al estado de conflicto y el diálogo nos va a permitir a nosotros prevenir estas violencias. Prevenirlas de verdad, se los garantizo. Hagan el ejercicio en casa. ¿Cuál es tu problema? Y entonces vamos nosotros a situar este problema y se van a dar cuenta cómo dentro del problema, si sabemos escucharlo, está la solución. Cuando te están expresando el problema, te están dando la solución. Solamente hace falta escucharlo. Y de esa manera vamos a prevenir que nos escalen a violencias y vamos a prevenir muchísimas violencias, no solamente en la escuela, sino en donde quiera que estemos. Hagan el ejercicio, ya verán qué sencillo es. Y si tienen dudas, nos volvemos a conectar. Bueno, vamos a hablar ahorita de estas violencias que fueron las que se encontraron en las aulas del Estado de México. Y vamos a comenzar por la más popular, por aquella que más atención nos ha llevado, al menos a mí, y que me invitó a hacer toda esta investigación y a meterme en este mundo de las violencias y las convivencias escolares, que es el bullying. Yo me puse a investigar porque yo estaba muy preocupada de que mi escuela había resultado que era la más violenta. La que tenía mayor índice de bullying. Entonces yo dije, bueno, ¿desde qué autor, no? ¿Desde el autor que lo está publicando o desde el autor que le dio el origen a la palabra? Y entonces encontré quién había sido, ¿no? Quién creó por primera vez y quién escribió por primera vez en el mundo la palabra bullying. Y resulta que es Olgus. Y lo escribió
porque su mejor estudiante, el más brillante que él tenía de licenciatura, se suicidó. Y él no podía concebirlo como un chico tan disciplinado, con buenas calificaciones, con un futuro brillante, por terminar la licenciatura, se quitara la vida. Y se dio la tarea de comenzar a investigar qué fue lo que había pasado, y se encontró con un sinnúmero de intimidaciones que vivía de parte de sus demás compañeros, por participar, por ser el más listo, por entregar las tareas, por todo entregar a tiempo. Entonces, ojo, ojo también con nuestros estudiantes que siempre nos cumplen. ¿No? Ojo también con los que no cumplen, pero también mucho, mucho ojo con los que sí están cumpliendo, porque no sabemos si son víctimas de esta violencia. Entonces, este autor de bullying le puso este nombre para diferenciarlo de dos violencias muy comunes también. Una es el bossing, que viene por jerarquía del jefe al subordinado, y otra es el moving, que es en la que nos movemos nosotros, ustedes, cuando están en una escuela con sus compañeros, ¿no? Con sus compañeros igual de jerarquía que ustedes. Entonces, el moving es entre iguales, compañeros de oficina, el bossing del superior al subordinado, y el bullying lo escribe para diferenciar de esas dos violencias y solamente decir que el bullying pasa entre estudiantes. Sin importar que sean de preescolar hasta posgrado, solo entre estudiantes. Entonces, dicho esto por el autor, que sus publicaciones son en inglés, también encuentran unas diferencias, porque el bullying se puede confundir con otras violencias, ¿no?, que suceden de manera cotidiana, pero que no son bullying porque no cumplen con una periodicidad de tiempo, ¿no?, que nos dice el autor Olgus que pasa. Porque el bullying, para que sea bullying, tiene que pasar por un periodo de tiempo que va desde meses hasta años, en donde la víctima, que es un estudiante con otro estudiante, entra en estado de indefensión, en estado de vulnerabilidad, y entonces es cuando piensa en quitarse la vida o se quita la vida. Por fortuna, en nuestras escuelas no se han registrado índices de bullying, sí de suicidios, pero por otras cuestiones que no se han llegado a demostrar que sea por intimidación o acoso escolar. Porque tiene que ser un acoso que va desde 4 meses hasta años. Recuérdenlo, no lo estoy diciendo yo estoy repitiendo las palabras del autor que creó bullying. Este periodo de tiempo tiene que ser de un estudiante a otro estudiante. Siempre, diario, toda la vida, como en las películas que vemos allá de Estados Unidos, de Norteamérica, siempre, 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 siempre. Por eso es que el estudiante tiene miedo de ir a la escuela. Aquí en México sí tenemos violencias, pero es este estudiante, que hoy molesta a uno, mañana a otro, pasado a otro, pasado a otro, y pasado a otro, y se la pasa molestando a todo el mundo, y se agarra a golpes con uno, con otro, con otro y con otro. El bullying lo que hace es intimidar de manera emocional al grado que la persona entra en un desgaste, que lo único que piensa es en quitarse para poder salir. Entonces, afortunadamente esto no lo tenemos en el Estado de México, pero lamentablemente tenemos otras violencias que sí están lastimando a nuestros estudiantes, que les están haciendo daño. Y aquí comenzamos con esta violencia, y esta violencia muchas veces nos dicen que es lo mismo que el bullying, pero a través de redes y dispositivos móviles, y no, porque el bullying se da en la escuela, entre compañeros, en una sola escuela. Entonces no es lo mismo. Esta violencia virtual, conocida como cyberbullying, es aquella que se da en un espacio virtual, pero que pueden opinar todo el mundo, compañeros o no de la misma escuela. Entonces lo hace más grave todavía, más grave, porque pueden opinar
acerca de eso. El tema de cómo podemos nosotros o qué puedo hacer yo en esto y que platicábamos en otros espacios, en otras conferencias, pues tiene que ver con estas normatividades que las mismas redes sociales sacan para crear las cuentas. Los pequeños de 13, 14 años, me parece que no son aceptados para tener cuentas, pero, ujú, las mentiras, los abusos y demás, pues hacen que se falsee esta información de una manera muy natural. Y entonces tenemos cuentas de niños menores que no deberían tenerlas. Y de repente hay quejas también de los directores o me piden una asesoría de qué hacer porque papá, la mamá llegó muy molesta, muy ofendida, muy enojada porque su hijo está siendo víctima de violencia por internet. Y entonces lo primero que tenemos que preguntarles cuántos años tiene el hijo o la hija. Y de ahí irnos a la normatividad de la red social en la que están y checar cuál es el periodo de años en los que deben tener o no una cuenta. Y entonces, cuando doy escuela para padres, yo les digo a los papás, ¿por qué nos quejamos de algo que nosotros estamos permitiendo? Y aquí yo a ustedes como docente les digo, si sus estudiantes son menores, mi sugerencia es que no trabajen con correos electrónicos directamente de ellos. No trabajen con redes de ellos, trabajen con correos electrónicos de los papás. De esa manera ustedes podrán tener también a los papás sobre aviso de qué es lo que están dejando, involucrar a los padres en la formación de sus estudiantes y sobre todo quitarse de este riesgo de que puedan ustedes ser, pues en algún momento que puedan caer en cuestiones de amenaza, ¿no? O que puedan ser denunciados por infinidad de cosas que salen cada día, ¿no? Entonces, de esa forma, no les pidan a sus estudiantes, y yo siempre se los digo también a los papás, seguramente en la escuela, ahora que fueron clases a distancia, pues nunca les dijeron abre una cuenta de TikTok y mándame una tarea, ¿no? O nunca les dijeron abre tu Messenger o abre tu cuenta de Facebook, ¿no? Solamente les pidieron un correo electrónico o un número de teléfono que también tiene que ser de los papás. Siempre que trabajen con menores de edad, tiene que ser de los papás. Es mi sugerencia, porque no sabemos cómo se maneja esa información, no sabemos cómo llegue, y entonces mejor pongo en atención al papá de cuál es la tarea, de cuáles son los informes, de dónde vamos y todo. Y que el papá pues le diga a su hijo, ¿no? Cuándo tiene que entregar los trabajos y por ahí que le revise, que ponga un poquito más de atención. Son unas ventajas que tenemos de trabajar con las redes, pero si son menores de edad, con las de los papás. Correo electrónico de los papás, esa es mi sugerencia. Número de celular de los papás, esa es mi sugerencia. Y que los papás enteren a sus hijos. De esa manera los conectamos también en familia. Bueno, aquí tenemos otra de las violencias que generamos a nuestro cuerpo, que se llama autoflagelación. O es cualquier tipo de daño que hacemos a nuestro cuerpo. Entre ellos, el famosísimo daño que se hace a través de una navaja conocida como cúter. El cutting no es un verbo que podamos nosotros hacer o pensar que existe en la escuela. Lo que existe es autoflagelación. A través de una navaja, que puede ser un cúter o puede ser una navaja para rasurar o un cuchillo. Ajá. Y sigue siendo el mismo efecto. Entonces, una cosa es la herramienta o el instrumento y otra cosa es el nombre de la violencia. Por eso es muy importante conocer, ahorita las que yo les estoy exponiendo, son las formas de hacer violencia en la escuela. Ajá. Las formas de hacer violencia en la modalidad de violencia escolar. Y los tipos, pues, son los que les puse, ¿no? Puede ser física, puede ser psicológica, como ya se los puse en el esquema. Estas son las formas. Ajá. Entonces, de qué forma te puedes relacionar a tu cuerpo? Bueno, aquí se los pongo yo. Que se queman con cigarrillos, con cerillos, se golpean, se rasguñan, se jalan el cabello, se cosen las manos, también hay quien lo hace. Y que es muy importante tener esta violencia no como cutting, como se le dice popularmente, sino como autoflagelación, que es el nombre de la violencia.
De esa manera vamos a poder encontrar estas soluciones de cómo atenderla y cómo prevenirla. Porque pues el cutting, ¿cómo la prevenimos? Pues diciéndoles que no compren navajas, ¿no? Pero el daño sigue, el problema sigue. Entonces, si buscamos como autoflagelación, seguramente vamos a encontrar las formas y las técnicas adecuadas de acuerdo a la edad del estudiante para poder ayudarles a prevenir esa violencia. Después tenemos esta violencia que es el sexting y que se da entre estudiantes. Ojo aquí, la diferencia y la mayoría de las violencias que se exponen en esta conferencia y que están en el libro son violencias escolares entre estudiantes. Hay dos solamente que salen de ese parámetro y que ahorita las vamos a ver. Esta es una que se da entre estudiantes. No debemos confundirla con el grooming ni con la pederastía. Está ahorita en entredicho si es delito, si no es delito, que si la Cámara de Diputados aprobó, que si no aprobó. Hace falta trabajo también en eso, hace falta revisión también en eso, para determinar hasta dónde los niños de primaria o de secundaria que se vean expuestos dentro de esta violencia, tengan ellos, o puedan meterlos a la cárcel por tantos años o sancionarlos. Eso es algo que se está trabajando, eso es algo que no forma parte de esta conferencia, que ya van a tener ustedes una conferencia sobre normatividad y cuáles son los límites y los alcances que tenemos como docentes para intervenir, porque tampoco el ser docente nos da a nosotros todo el poder de intervención. Hay cosas que salen de la jurisprudencia de la Secretaría de Educación y que no debemos nosotros meternos más allá, aunque quisiéramos, porque estamos en contra de la normatividad que ya les van a mostrar en la siguiente conferencia. Entonces, esta parte del sexting, vamos a entenderlo como que hay entre estudiantes, que pudieran ser de secundaria o que pudieran ser de posgrado, pero que es entre estudiantes y que se da este tipo de violencia de un sexting involuntario y un sexting voluntario, que fue lo que yo encontré en las investigaciones. Entonces, esta parte de trabajarlo como de manera involuntaria, pues tiene que ver con esas personas que no se dan cuenta cuando les toman las fotografías. Y para mí, Irma, este es la expresión máxima de violencia dentro de las violencias virtuales, es esta. Porque cuando sales con compañeros de escuela, cuando tus hijos o tus estudiantes se organizan para tener un convivio, pues salen con la gente que les cae bien, con su equipo de siempre, con los que les caen bien, no salen con los que les caen mal. Y entonces, dentro de los que les caen bien, pues resulta que no todos se cuidan, no todos, si no, no existiría esta palabra ni existiría esta violencia. Resulta que no todos están cuidando con la misma importancia que se debiera. Y entonces hay alguno o que se le pasan las copas de alcohol o la dosis de alcohol que su cuerpo resiste o que simplemente se queda dormido. Y en las noches, aunque no hay alcohol, simplemente se queda dormido. Y en las noches, en las tardes, cuando aprovechan que están en descuido o en indefensión, es cuando los graban, les suben la falda, le quitan la ropa, los graban conversaciones, fotos y demás, y las comparten. ¿Quién las comparte? Pues la gente a la que le caías bien. Por eso para mí es la máxima expresión de violencias que puede existir en violencias virtuales, ¿no? El sexting. Porque se supone que están compartiendo parte de la intimidad cuando no tendría que ser y cuando yo ni siquiera lo autoricé. Esta violencia no debe confundirse con el grooming ni con la pederastía. Esas violencias tienen su propio tratamiento, su propia definición y su propia línea de intervención. Esta es el sexting y tiene que ver con estas violencias en línea, que es un tipo de violencia sexual en línea, y que se está ahorita viendo hasta dónde se castiga o a quién se castiga. Y hay algo que yo siempre les digo en Escuela para Padres y que hoy se los comparto, porque seguramente alguno de las personas que me escucha es papá o mamá. Y yo aquí les digo algo bien importante. Cuando tú compras un teléfono, no importa que te cueste $1 o te cueste 100 pesos, este teléfono, cuando tu hijo es menor de edad, queda a tu nombre. Y el me gusta que está dando tu hijo, en realidad lo estás dando tú, porque eres el dueño del teléfono.
Entonces, cuando entramos en toda esta parte de investigaciones que tienen que ver con violencias sexuales, no van a sancionar al menor, van a sancionar al dueño del aparato. Entonces, tengamos mucho cuidado en hacer conscientes a nuestros hijos, sin importar la edad que sea, de esto. El me gusta que tú das, lo estoy dando yo. A ti no te van a sancionar, porque el teléfono está a mi nombre. Estos hablamos con los menores de edad. Habrá una polémica que digan por qué les compran teléfonos si no lo necesitan. Son cuestiones y arreglos entre familia que tampoco vamos a tocar en este tema porque estamos hablando de una diversidad cultural. Entonces, si en tu familia se decidió que tengan teléfonos, solo ponos en aviso. Que el me gusta a la chica del bikini o al chico del traje de baño no lo está dando. Sí, sí, él a través de una cuenta, pero tú a través de un teléfono. Entonces, el adulto responsable del me gusta es las fotos que se comparten y absolutamente todo. Entonces, esto es algo que los papás no conocen esta información. Y es muy importante que la tengan porque eso, cuando lo haces de manera consciente y lo platicas con tus hijos desde temprana edad, lo entienden perfectamente. Y entonces es el autocuidado y el cuidado colectivo de la familia. Y sí se logra. Entonces, esta parte de ver esta violencia sexual en línea, pues tiene que ver con esas fotografías que tiene tu teléfono y que en cualquier momento las autoridades pueden entrar y lo sabemos o nos hemos dado cuenta que lo han hecho. Entonces, ¿qué tienen nuestros teléfonos que usan nuestros hijos, ¿no? ¿Qué imágenes tienen? ¿Qué es lo que se tiene? Toda esta parte sin reclamos y sin gritos, simplemente hacerlos conscientes del peligro que se corre, del peligro en el que nos exponen a nosotros como papá o como mamá o como tutores, ¿no? En esa familia. Entonces ellos lo entienden desde pequeños y no es algo que tengamos que estarlo repitiendo muchas veces, ¿no? Si se habla bien una sola vez de manera consciente, ellos lo van a entender. Porque tampoco estamos ante gente que no comprenda cuáles son estas medidas y leer esta normatividad y leerles las leyes y leerles las sanciones, pues yo no creo, ¿no? Que a menos que quieran hacer un daño intencional, ¿no? Entonces ya estamos hablando de otro tipo de distorsión que se tiene. Y bueno, regresamos con esta parte del sexting, este sexting involuntario, en donde también se comparte el pack, y el pack, si ustedes han escuchado esta palabra, pues no es otra cosa más que una compilación de imágenes que no sabemos si se tienen en el teléfono que yo estoy pagando. Y es importante que revisemos. Y aquí también yo hablo con la Escuela para Padres sobre esto, ¿no? De por qué es importante que los papás no vean al teléfono como una intimidación hacia sus hijos. Jamás va a ser una intimidación hacia sus hijos. Es una extensión de sus hijos. Y así como cuidan a sus hijos, tienen que cuidar sus comunicaciones y sus relaciones. Entonces, no sientan ninguna pena de explorar lo que hay en los teléfonos de sus hijos. Al contrario, es parte de su responsabilidad. Yo así lo veo, yo así lo practico. Y la contraseña, en mi caso, la contraseña que hay aquí, cuando te ponen aquí que pones tu contraseña y todo, y que si con numeritos o como quieras, pues no es otra cosa más que una contraseña en caso de que se pierda el teléfono, en caso de que roben el teléfono. Pero realmente la contraseña que yo tengo es la misma que se ocupa para mis hijos, ¿no? Y entonces tenemos esta parte de comunicación y de diálogo y de respeto sobre todo, ¿no? De cuidar estas imágenes, cuidar que se comparte, cuidar que se guarda en el teléfono. Porque en cualquier momento, si llega alguna denuncia, porque también hay gente que se dedica a eso, a subir la foto de su hija en traje de baño y después denunciar los me gustan de adultos. Ojo, por favor, tengan mucho cuidado. No crean que solamente su hijo inocente le da me gusta y hasta ahí queda. Hay gente que sí, hasta ahí queda, pero hay gente que no. Hay gente que lo hace por denunciar y por sacar una partida económica de todo esto. Entonces, ojo con esto y a platicar con los hijos, a platicar con los estudiantes de manera consciente. Y bueno, tenemos este sexting involuntario en donde participa el pack que se comparte en las fiestas o que se comparte como producto de una salida de estudiantes
Pero también hay otro sexting que es el voluntario y que sí existe y que se debe notar más, que se requiere de mayor profundidad en los análisis y en los estudios. Porque también los estudiantes, de manera consciente, sin importar la edad que tengan, están compartiendo sus imágenes. Y acá podrán argumentar igual que la normatividad, que si los derechos, que si no son conscientes hasta tal edad. Pero entonces, si no son conscientes, ¿para qué les damos un teléfono? ¿Para qué les permitimos que tengan redes sociales? Y aquí es donde entra un sinnúmero de incongruencias y de cuestiones culturales, de decisiones familiares y de cuestiones de infinidad de cosas que se tienen que ir analizando una por una, porque no es un sí definitivo ni un no definitivo, sino que cada una tiene sus propias características y sus razones muy válidas de ser así. Entonces, hablemos de este sexting voluntario en el que los estudiantes están decidiendo salir o despojarse de sus ropas, subir fotografías y compartirlas a su novio, a sus amigos, a quien sea, y se sale de control. Llega el momento en que llega a las manos de alguien que ni lo conoce y lo siguen compartiendo y lo siguen difundiendo, y por supuesto que llega a páginas o puede llegar a páginas de prostitución y de miles de cosas más, ¿no? Se sale de control. ¿Estamos regulados en México en eso? Claro que no. ¿Estamos comenzando? Sí, por supuesto, pero no tenemos las respuestas absolutas de todo eso. Entonces, no me queda más que decirles prevención. Prevención. En lo que tenemos protocolos de actuación ya completamente fundamentados y completamente autorizados, que sabemos que van a responder, mientras no nos queda más que la prevención. Y esa sí viene desde casa, viene desde la escuela, eso sí le compete a la escuela, prevenir, sugerir. Hay muchas cosas, por ejemplo, una denuncia por sexting no le corresponde a la escuela, sale de la jurisprudencia de la escuela, no le corresponde. Entonces hay cosas que no le corresponde a la escuela y que está involucrada la escuela, se involucra solita, pero eso ya mi compañero Marco les platicará. Vamos a continuar con las violencias y tenemos otra violencia en el noviazgo y o relaciones emocionales. Estas relaciones emocionales tienen que ver justo con aquellas relaciones que no son de noviazgo, pero que sí se involucra una emoción. Llámese una amistad de niñas de primaria, en un grupo de estudiantes de secundaria, como ustedes lo quieran ver, en donde justo los niños, los estudiantes de hasta el segundo, tercer grado de secundaria, denuncian y eligen como violencia que les está haciendo daño en la deslealtad, ¿no? La deslealtad es una violencia que cobra fuerza en este momento en las escuelas de nuestra entidad y que se está dando muchísimo, como no tienen idea, y les está lastimando. Así es como ellos nos los hacen saber. Esta parte en la que yo te cuento todo lo que tú me platicaste a manera de burla y para que todo el mundo se entere cuando eran confidencias tuyas, está doliendo mucho. Si en etapa adulta nos duele, imagínense, cuando nos sentimos traicionados, nos duele mucho porque yo creo que más de uno hemos vivido estas experiencias. O imagínense en los pequeños de primaria o de secundaria que no saben cómo reaccionar o cómo atender o cómo regularizar o regular esas emociones que están viviendo, ¿no? Cuando se sienten traicionados y cuando existe esta violencia de deslealtad. Entonces, este listado que ustedes ven en pantalla, se los dejo en pantalla para que ustedes lo revisen, es también producto de continuar con las investigaciones, ¿no? Sobre las violencias que suceden. Y estas respuestas me las dieron unos compañeros de una oficina, que no es el Convive, sino una de las oficinas en las que yo he trabajado, y que me sorprendió muchísimo todo lo que sucede entre parejas, porque yo les hice una pregunta, les dije, ¿qué violencia has sufrido de parte de tu pareja por tu celular o por tener una red social? Y estas son las respuestas, ustedes las pueden ver en pantalla. Les exigen que les den los usuarios y las contraseñas, les preguntan por qué les ponen me gusta a una foto que publicaron, justo para que pongan me gusta. Ajá. Porque si no es para que pongan me gusta, pues ¿para qué la publico, no?
Entonces, muchísimas cosas, ¿no? Están monitoreando quién llama, quién no llama, cuánto tiempo se tardan en llamar. Y entonces está provocando mucha polémica, muchos conflictos y muchas peleas. El tener redes sociales, el tener teléfonos, al grado de que un compañero un día llegó a la oficina y nos dijo muy asustado, hoy no me llamen ni me escriban nada, porque mi esposa cuando veníamos para acá me dijo, ¿no me eres infiel? Entonces, si no me eres infiel, yo me llevo tu teléfono y tú llévate el mío. Y vamos a ver quién te escribe y quién te llama. O sea, imagínense el grado de agresión, pero pues no se dan cuenta porque son naturalizadas. ¿No? Como el video que vimos de los estudiantes hace rato, no nos damos cuenta en qué momento se naturalizan, pero ya son violencias, ¿no? Ya están atentando contra tu integridad. Perdón, maestra Irma, se apagó su micrófono. Y maestra, Yo creo que me lo apagaron de el ayer. favor de cerrar su micrófono. Gracias. Entonces, esto es muy, muy importante, ¿no? El pensar el teléfono como un cepillo de dientes. ¿Por qué lo tengo que compartir? ¿Por qué se lo voy a prestar? ¿Por qué tiene que medir mi lealtad a través de lo que hay aquí? ¿Y yo dónde quedo? ¿Atrás del teléfono? No. Entonces, le estamos dando prioridad a algo que no la tiene, que no debe ser, pero que sin embargo la misma sociedad y la misma naturalización de violencias nos han llevado a decir, ¿por qué no me aceptas, no? ¿Por qué no me aceptas como amiga en Facebook si eres mi novio? Se dan casos en que no tenemos por qué ser amigos en Facebook, ¿no? No necesitamos ser amigos en Facebook. Tú tienes tu vida, yo tengo mi vida y vamos a compartir otra vida, Sí, ¿no? gracias. Donde no se necesita el tener una prueba, ¿no? Ante personas que ni conoces y que ni te conocen, o sea, ¿para qué? O sea, hay muchas cosas que valdría la pena que nos pusiéramos a reflexionar, ¿no? Y créanme que el no tener como contacto y no ser contacto de la persona con la que sales son una gran tranquilidad como no tienen idea, ¿no? Muchísima tranquilidad, se vive muy a gusto. Entonces, esta parte de, de estar intimidando a tu pareja, a tu compañero, de prohibir el uso de aparatos telemáticos, de presionar para que conteste una llamada cuando está en una reunión o cuando está contigo y a forzarlo a que, ¿y por qué no contestas? ¿Y por qué no contestas? Y pues ya decidió que no va a contestar y punto, ¿no? Entonces, todo esto realmente le estamos dando mucho valor a un aparato que no lo tiene, ¿no? Y le estamos quitando el valor a la persona con la que estamos. Entonces, vale mucho la pena reflexionar. Es por eso que yo pongo aquí en la lista algunas de las violencias que ellos me comentaron. Seguramente ustedes se han enterado de otras más que pudieran sumarse a esta lista, ¿no? Eso de que te llega un mensaje y te arrebatan el teléfono y empiezan a ver quién te escribe. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Entonces, todas estas, aunque no nos demos cuenta, son violencias y las hacemos, las vivimos o somos observadores de ellas, ¿no? Y tienen que ver con esta parte de las violencias virtuales que estamos viviendo. Hay otra violencia, perdón, violencias emocionales que estamos viviendo. Hay otra violencia que por su traducción es felices bofetadas, happy slapping, y que tiene mucho que ver con dentro de un salón de clases, los estudiantes se agrupan en minigrupos, si ustedes se dan cuenta. ¿Ah? Entonces, llegamos al salón de clases y tenemos el grupito de aquí, el grupito de allá, el grupito de acá. Entonces, hay algunos grupos que para que las personas pertenezcan a esos grupos tienen que cumplir retos. ¿Sí? Esta violencia nos habla de esos retos. Yo aquí les pongo algunos de los más tranquilos que se puedan imaginar. Y les digo tranquilos aunque están generando un daño. Pero hay otros muy agresivos y otros que rozan con los delitos. Entonces, que no entran aquí. Acuérdense que aquí no entran los delitos en esta conferencia. Los delitos van a entrar en otra conferencia. Por eso es muy importante identificar qué tipo, qué modalidad y qué forma de violencia es en la que estoy para darle un tratamiento adecuado.
Entonces, traducción de violencia de felices bofetadas para pertenecer a minigrupos a través de retos, pues tiene que ver con que alguien te graba en lo que tú cometes una violencia, ya sea empujar a gente que está trabajando con botargas, empujar carriolas con bebés, empujar mujeres embarazadas, y se graban. Y así es como pertenecen a los minigrupos. Hoy hay muchísimos retos y por supuesto que en nada nos ayudan las series, en nada nos ayudan las redes, porque le dan esta creatividad a los estudiantes, ¿no? De qué otro reto y qué otro reto. Pero así como esto, hay muchísimos retos en los que ellos, para sentir esa pertenencia, el sentido de pertenencia a algo o a alguien, hacen estos retos. Entonces, fíjense cómo el sentido de pertenencia de algo o de alguien nos lleva a nosotros y nos revela un tema muy delicado con nuestros estudiantes, que es la falta de escucha, ¿no? La falta o el apego. Necesitan estar apegados a algo o a alguien. ¿Por qué? Porque no lo tienen en casa. La falta de escucha que no tienen en casa y que entonces buscan en las redes. La falta de atención o el pasar mucho tiempo libre porque los papás están trabajando debido a violencias estructurales que se están viviendo actualmente, ¿no? Y todo esto se conjunta y hace que los estudiantes busquen el sentido de pertenencia fuera de casa. No se sienten identificados con lo que tienen en casa. Algunas veces es bueno, otras no tanto, pero buscan esta pertenencia en otros grupos y que les hacen hacer este tipo de retos en donde se daña a la gente. Después tenemos otra violencia que es la extorsión sexual virtual, en donde todos podemos ser víctimas, absolutamente todos, tú, yo y todos los que tenemos a nuestro alrededor, porque en esta violencia tiene que ver con dos cosas fundamentales. Esperemos que pase el chico con la música o la chica con la música. Bueno, este tipo de violencia, entendamos que al igual que las personas con los dispositivos móviles se dedican a ver o a subir fotografías, hay gente que se dedica a buscarnos fotografías, a buscar fotografías en las que yo aparezco, en las que tú apareces, y ese es su trabajo. Y entonces, al ser este su trabajo, lo que hacen es buscar esas fotos en las que estamos nosotros y chantajearnos. Y como no siempre tenemos la conciencia tranquila de decir, tenemos fotos comprometedoras tuyas, y pues ya empezamos a sentirnos nerviosos, ¿no? De, ¿cuál será? ¿Qué grado de compromiso, no? Y entonces caemos en el chantaje. Cuando te mandan la fotografía, pues resulta que era la fiesta de tu jefe o era la fiesta de Navidad donde salían en grupo todos abrazándose o brindando y solamente editaron la parte en la que tú estás viéndote con otra persona, ¿no? Brindando, no toda la foto. Pero como no sabemos a qué fotos se refieren, entonces aquí viene nuevamente trabajar en la prevención, en tener mucho cuidado en qué fotografías permito que suban mías, porque yo no permito que suban muchas fotos mías. Soy muy, muy exigente en eso, aunque yo esté en una fiesta. Lo primero que hago cuando estamos en una fiesta, pues tenemos aquí la botella y hay quien se pone todas, ¿verdad? Hay a quien le encanta salir con todas las botellas. Voy a poner también aquí mi aerosol. Ajá. Y ponen todas las botellas, ajá, y se ponen. Entonces, lo primero que yo hago en una foto es justamente quitar todo, porque yo no sé en dónde va a estar esa foto. No sé a dónde va a llegar esa foto. No sé quién va a subir esa foto, quién le va a dar me gusta. O qué tal que digan, ay, miren la doctora, ¿no? Que tanto predica los estudios a la paz y mírenla, ¿no? O ponen a un maestro o buscan la de un maestro que está así, ajá, sí, todo lo que se brindó en Navidad, todo. Y le toman la foto y la suben a un portal, supongamos, de gobierno, de su clase, y dicen, el profe antes de entrar a dar clase. Entonces, no sabemos quién la va a ver. Vayamos a la prevención. No tenemos leyes que regulen esto aún. Entonces, no nos queda más que prevenir a dónde van nuestras fotos, prevenir quién las toma, prevenir en dónde se comparten y prevenir cómo salimos en las fotografías, ¿no? ¿Se puede? Claro que se puede. O sea, yo lo he venido haciendo durante todos los años, ¿no?, de mi vida. Entonces, yo invito a que ustedes también lo hagan. Sabemos que cuando subimos una fotografía a internet deja de ser nuestra y se la estamos compartiendo a todo el mundo, aunque esté en mi perfil, aunque esté en mi teléfono, deja de ser mía y ahora es de todo el mundo porque así lo decidí yo. Entonces,
esa decisión hay que pensarla. Hay que pensarla 2 veces, qué decido y qué no decido. Entonces, estos chantajes, en todos somos víctimas, todos podemos ser víctimas, porque hay gente que se dedica a esto, ¿no? A buscar estas fotografías. Tenemos esta violencia que es muy importante y que viene en incremento en México y que ha decidido esta violencia que en países como Estados Unidos y como Francia, los estudiantes tengan prohibido meter teléfonos y dispositivos móviles con cámara porque están grabando a sus profesores y los profesores están quedando sin trabajo. Es una intimidación de los estudiantes a los docentes que se empieza a sonar en México. Lo repito, de acuerdo a los rastreos que yo tengo, la búsqueda de investigación, y es muy sencilla de llevarse a cabo, ¿no? Todos absolutamente, como humanos, tenemos un límite de tolerancia. Entonces, aquí es donde esperan los estudiantes a que se rebase el límite de tolerancia, a que se suelte el grito, o al docente que entra gritando y que entra amenazando, y lo graban y lo suben. Y entonces no está regulado. Entonces no queda más que la prevención ante el uso de dispositivos en mis clases, de colocarlos en una caja y que al final los recojan, o no sé, o sea, en mi clase finalmente decido yo, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser estas normas de convivencia con los teléfonos, con las computadoras, y hasta dónde se va a permitir que los estudiantes te estén grabando, o a lo mejor esta te grabaron y no te diste cuenta? Tenemos esta otra violencia que tiene que ver con las burlas, con los sobrenombres y con los ademanes ofensivos, que también están lastimando muchísimo a nuestros estudiantes, que es también conocida como teasing, y que tiene que ver con estas bromas en las que confundimos el hacer daño con burlarnos de las personas, ¿no? O podemos decirles muchas cosas, muchos adjetivos descalificativos que están agrediendo, o adjetivos calificativos que están agrediendo y que están violentando y que están descalificando a la persona, y al final decirle, no cuentas nada, todo era broma. Yo no sé si se les ha pasado, a mí sí me ha pasado, y se siente realmente terrible, ¿no? Cuando te dicen, todo era broma, no te lo creas, no te lo tomes en serio. Entonces, ¿por qué eres cruel y lastimas? Porque si sabes que me vas a lastimar, lo haces con ese grado de crueldad. Entonces, esta otra situación que yo siempre les he dicho a los estudiantes de secundaria y a los adolescentes, es que no puede ser que que un juego de patadas sea un juego. Y siempre te contestan, estamos jugando. ¿Y desde cuándo un juego lastima? ¿Y desde cuándo un juego te hiere? ¿Y desde cuándo un juego te hace eso, ¿no? Los juegos, si vamos al concepto, son otras cosas, ¿no? Entonces, este tipo de convivencias violentas y agresivas que se viven en las escuelas, ¿no? Es lo que hay que tener mucha atención y mucho cuidado nosotros como docentes sobre las normas de convivencia y el uso de telefonía en nuestras clases o de dispositivos móviles con cámaras. Después tenemos el menosprecio e indiferencia hacia las personas por atender dispositivos móviles. Es otra de las violencias que viene en incremento en todos los espacios. En la casa, en el festejo, en la Navidad, en todos los espacios absolutamente, porque están dándole prioridad a un teléfono en lugar de a la persona. Y normalmente nos colocamos así. Normalmente estamos así, atrás del teléfono. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues que nosotros estamos menospreciando, ¿no? O estamos siendo indiferentes con las personas que tenemos enfrente y le estamos dando prioridad a dispositivo móvil. Y esto pasa muchísimo, ¿no? Hay maestros que llegan a clase, no digo que sean las secundarias, por supuesto que no, pero hay maestros que llegan a clases a meterse a su Facebook, a meterse a sus chats, a sus diferentes redes, y dentro de su tiempo que les pagan para ser docentes, ¿no? Entonces, hay otros que por supuesto que no lo hacen, hay otros que están los hijos hablando en casa y están con el teléfono sin poner la atención. Entonces, el primer contacto visual
para hacerle saber a la otra persona que me estás atendiendo, pues es la vista, es la vista, hago contacto visual para que sepas que tienes mi atención. Y esto no se está teniendo, por eso es que esta violencia se describe como tal, como una violencia que viene en incremento en todos los espacios en los que conviven las personas. Bueno, después tenemos este acoso o intimidación o rechazo hacia los compañeros, entre estudiantes, en aquellos que no tienen la suficiente solvencia económica como para comprar cosas de marca. Entonces, cuando ustedes hacen los equipos, les ha pasado, a mí me ha pasado, y cuando hacemos los equipos nosotros los maestros te dicen, ay, no, yo no quiero con él porque huele feo, o yo no quiero con él porque se viste bien mal, utilizando palabras muy culturales y muy simbólicas en nuestro país, ¿no? Como el indio o el naco, que tampoco representan el concepto para los cuales están siendo utilizados. Pero bueno, los utilizan y nosotros simbólicamente los relacionamos con algo que está fuera del parámetro de lo común. Entonces, esta parte que descalifica y que no está, y que están siendo rechazados los estudiantes por sus mismos compañeros por no usar ropa de marca, y es algo que también les estamos lastimando mucho en las aulas, ¿no? Y que también de repente pretenden o intentan criticarnos a nosotros como docentes por no vestirnos como a ellos les gustaría que nos vistiéramos, ¿no? Pero sucede, está sucediendo en las aulas. Entonces, esto también es producto de una violencia estructural, ¿no? Que tiene que ver con la pobreza y con el desempleo, y que tiene que ver también con gustos y preferencias culturales, y que tiene que ver con un sinnúmero de cosas para decidir yo por qué hoy me puse este suéter y tú por qué te pusiste esta chamarra, ¿no? Entonces, son cuestiones que no se pueden generalizar. Son cuestiones que tienen que ver con la misma historicidad y con las mismas consecuencias que se estén viviendo en ese momento, que están viviendo en ese momento las personas. Y bueno, hasta aquí llega esta primera parte de la investigación, que son las violencias escolares. Y en 10 minutos, muy rápido, vamos a ver lo que son los conflictos, en el entendido de que después van a recibir una conferencia sobre conflictos, pero que seguramente estos temas se van a pasar de largo y se van a ir directamente a las técnicas. Por eso es que me interesa mucho abordarlo con ustedes. Entonces, ya vimos lo que es violencia. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros para entender qué son los conflictos? Si la violencia ya tiene tipos, formas y modalidades, y los delitos no los atendemos nosotros en la escuela, sino que los redireccionamos a las instancias correspondientes, entonces, ¿qué son los conflictos? Bueno, desde los estudios para la paz, los conflictos no son actitudes violentas, sino formas de pensar que se contradicen y culturas que se ponen en entredicho frente a otras culturas. Entonces, el conflicto surge en todos los espacios, en todas las personas, y qué bueno, porque eso nos permite a nosotros trabajar desde la necesidad, desde el entendimiento y desde el reconocimiento de las necesidades de otras personas. Los conflictos nos permiten a nosotros conocer otras costumbres, otras culturas, otras tradiciones, y nos permiten también a nosotros gestionar de manera pacífica para que no se conviertan en violencias. Los conflictos están presentes en todas las dimensiones de la sociedad, y existen conflictos bipersonales, conflictos de relaciones, o conflictos individuales o conflictos colectivos. Entonces hay que entender a los conflictos de esa manera. También tienen su tipificación. Unipersonales, bipersonales, de relaciones y colectivos. ¿Qué tipo de conflicto es el que estamos viviendo? Para nosotros poder atenderlo, poder ubicarlo y poder transitarlo de manera pacífica. ¿Por qué surgen los conflictos? Es algo muy importante, ¿no? Surgen por las intolerancias. Las intolerancias a las diferencias culturales, que ya les platicaba yo hace rato, que es normal que no me gusten las cosas. Es normal que no me guste convivir con ciertas personas. Es muy normal. Lo que no va a ser nunca normal es la manera en cómo voy a reaccionar ante lo que no me gusta y ante lo que no tolero. Entonces, estas intolerancias a las diferencias culturales tienen que ver
con los conflictos. ¿Por qué? Porque hay algo que nunca vamos a poder cambiar, que es la edad que tienen ustedes y que tengo yo como docente y la edad que tienen nuestros estudiantes, la edad que tienen mis hijos y la edad que tengo yo como mamá. Entonces, eso no lo vamos a poder cambiar nunca y ese es el principal factor de conflictos. Se llaman choques generacionales y choques culturales. Y cuando me refiero a choques es esto, porque estamos chocando. Y al chocar estamos generando conflictos. ¿Cómo los vamos a gestionar? Ahí viene la línea que dura fragmentos de segundo de cómo voy a reaccionar. Me van a provocar cómo voy a reaccionar ante sus provocaciones. Me van a decir cómo voy a decir. Cómo voy a comentar que no me gusta, que no quiero tolerar, que no quiero convivir con estas personas. ¿Cómo lo voy a hacer? Siempre voy a tener la vía de la violencia y la vía pacífica. Entonces, tenemos una infinidad de conflictos que a nosotros los tenemos presentes en nuestras aulas. Y aquí está nuestra aula vista desde la perspectiva del conflicto. ¿Por qué decimos que en las aulas existe una diversidad cultural? Bueno, pues porque todos somos diferentes. Basta con que prendamos todo nuestro video, nuestra cámara en este momento para darnos cuenta que no habemos dos personas iguales. Y eso no quiere decir que haya alguien mejor que otra persona. Las diferencias no son para medir quién es mejor que otro. Simplemente somos diferentes. ¿Por qué? Porque tenemos diferente condición social, preferencias sexuales, en una estructura física que nos hace diferentes, un tipo de cabello, un color de piel, un tipo de ojos, un lugar donde vivimos, un tipo de religión que predicamos, la forma en la que nos arreglamos, algunos usan aretes, otros no usamos. Entonces hay muchas cosas que nos diferencian a unos de otros. Eso no quiere decir que seamos mejores o peores. Simplemente somos diferentes. Y por eso existe una diversidad cultural en las aulas, en mi casa, en tu oficina, en tu salón de clases, en tu escuela. Cada persona representa una cultura. Y cuando las juntamos en un mismo espacio, hablamos de una diversidad cultural. Y esta diversidad cultural obviamente nos va a traer diferencias, choques culturales, conflictos, exclusiones y rechazos. Y todo esto, tenemos dos opciones. Buscar su pronta solución haciendo uso de la violencia, a ver quién grita más, o porque soy tu mamá, o porque soy el maestro, o porque soy el director, o buscar la gestión pacífica de conflictos, que nos va a implicar más tiempo, pero que nos va a permitir que no se vuelva a presentar, porque hemos tomado acuerdos. Así es como llegan nuestros estudiantes al salón de clases y también nosotros como docentes. Llegamos con una historicidad y con una hibridación cultural, de preferencias, de aprovechamiento académico, de aspectos económicos, de tipos de violencias, aspectos físicos y todo esto que nos daña, por cuando nos llega a dañar, pues estamos hablando de una violencia estructural integral, ¿no? Porque vienen de diferentes estructuras. Entonces ellos llegan a la escuela, que es otra estructura, y ¿cómo los recibimos? Tenemos opción de recibirlos de manera pacífica, pero también opción de recibirlos de manera violenta y de agredirlos y de que sean doblemente agredidos. Y también hablo por los docentes, ¿no? ¿Cómo llegamos a las escuelas? ¿Cómo llegamos a dar clase? ¿Cómo llegamos a atender a grupos de estudiantes cuando traemos ya toda esta carga, ¿no? Y cómo podemos hacer para que ellos no se sientan agredidos, ni tampoco mis compañeros, ni nadie, cuando yo estoy inmersa en violencias. Bueno, pues es que es a través de reconocer los espacios y reconocer a las personas y las necesidades de con quién estamos, ¿no? Y aquí yo tengo un ejemplo justo de que todos son diferentes, todos absolutamente son diferentes. Y si ustedes nos comparten la foto de su grupo, también es diferente a las que están aquí. Entonces partimos de una diversidad cultural, estamos inmersos en choques culturales y choques generacionales. Eso no lo vamos a cambiar, no podemos cambiarlo. Pero ¿cómo lo vamos a vivir y cómo lo vamos a transitar? Bueno, entendiendo que somos diferentes todos, con diferentes personalidades, con diferentes culturas y que a pesar de esas diferencias tenemos que convivir. Tenemos que aprender a convivir entre diferentes.
tenemos que aprender a gestionar conflictos escolares y tenemos que aprender a prevenir violencias escolares. ¿Por qué? Porque esto es algo que se da muy independiente de la materia que a mí me toque dar, muy independiente de la asignatura en la que yo sea especialista. Esto es algo que está inmerso en toda la escuela. Es algo que nos toca a todos, sin importar qué materia demos, porque muchas veces nos los dejan a los maestros de formación cívica o de formación ciudadana, pero no nos corresponde solo a nosotros. La escuela somos todos. Entonces, todos tenemos que entrar. Y esto es algo que debemos también cambiar, porque no se vale que en mi clase se comporten de una manera y en tu clase se comportan de otra. ¿Por qué? Porque entonces solo los estamos confundiendo. No les estamos dando una formación real, solo los confundimos ante estas actitudes que ellos deben tener de manera, pues, universal, ¿no? Y entonces, pues todos somos diferentes como personas, pero somos iguales en derechos. Esto es algo que también, un principio que no se nos debe olvidar nunca, ¿no? Que la persona que yo tengo enfrente y al lado es igual a mí en derechos, pero es muy diferente como persona. Entonces, aprender a convivir también en eso, entre lo diferente. Y bueno, yo cierro con esto, ¿no? De todos somos diferentes, absolutamente todos somos diferentes. Y qué bueno que existe esta diferencia. Es de verdad que convivir entre diferentes nos hace muy ricos a todos como personas, como grupos. Si nosotros comenzamos a ver cuáles son los talentos de cada uno, comenzamos a ver cuáles son las competencias, el trabajo fluye de otra manera. Entonces, hay que detenernos en estas cosas tan sencillas, ¿no? Y comenzar a ver al conflicto como una relación social, dejar de verlo como una violencia, porque lo violento en el conflicto es la forma en la que lo vamos a gestionar. Hay que verlo como una relación social, como un aprendizaje cultural, como una ocasión para escuchar a otra persona, como una coyuntura entre culturas, como una forma de aprendizaje, como una decisión entre la convivencia pacífica o la convivencia violenta, porque cuando estamos inmersos en violencia no dejamos de convivir. Convivir quiere decir que estamos con otra persona, ¿no? Estar con otra persona. Entonces, no dejamos de estar con otra persona aunque estemos en situaciones de violencia. Por eso es que decimos que la convivencia puede ser pacífica y también puede ser violenta. Y recordar que en todo momento que el conflicto no, lo violento del conflicto no es el conflicto, sino la forma en cómo lo gestionamos. Y bueno, pues que buscamos por la aceptación a las diferencias, la aceptación, el respeto a los derechos de las personas, conociendo cuáles son los derechos, porque si yo no los conozco, pues no los puedo reconocer en la otra persona. Necesito saber cuáles son mis derechos como humano, mis derechos como ciudadano, mis derechos como docente, para entonces poder reconocer los derechos como humano a otras personas, los derechos como ciudadanos, los derechos como docentes, los derechos como estudiantes. Ajá. ¿A qué tenemos derechos? También tenemos obligaciones, claro que sí, ese es el límite, ¿no? En toda norma de convivencia hay derechos y hay obligaciones que hay que cumplir. Y bueno, yo me despido con esto, diciéndoles este mensaje, de que tú decides si gestionas tus conflictos de manera pacífica o violenta. Solamente tú decides si tus conflictos, tus choques culturales y tus choques generacionales, que nunca vas a poder cambiar, pero que sí puedes gestionar de otra manera y hacerlo diferente, pues eso tú lo decides si lo escalas a violencia o lo gestionas en la línea pacífica. Pues muchísimas gracias por su atención. Y ahorita les pongo en el chat este link para que ustedes puedan comenzar a descargar información que ya tenemos, otra más que se va a ir subiendo y por supuesto que si me comparten el link de este video, también lo colocamos ahí. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora. Ahorita empezaríamos, si tienen alguna pregunta, la sesión de preguntas y respuestas hacia la doctora. ¿No hay?
No hay dudas, no hay preguntas. Entonces, pues parece que no tenemos preguntas. Hola, buenas tardes. Ni en el chat tenemos tampoco. ¿Alguien que quiera participar? ¿Todo quedó claro? Sí, yo agradecerle, maestra doctora Irma, agradecer también a la subdirección de telesecundaria este espacio y que pienso que es muy importante por el nuevo retorno que tenemos en nuestras aulas y que si bien es un tema que se ha trabajado desde hace ya varios años y que ha implicado de una o de otra manera ciertas afectaciones en nuestros grupos de menores, pero también nuestro trabajo, en el trabajo cotidiano que tenemos el día a día con nuestros compañeros. Es importante volverlo a retomar y esto, esperemos que las condiciones ya sean presenciales un poquito porque esto impacta de manera más significativa cuando estamos dentro de un grupo, ¿no? Por ejemplo, este tipo de conferencias a los padres de familia, a los alumnos, claro que impacta, ¿no? El ver, el escuchar, el sentir al ponente, la verdad es que pega para nuestros alumnos. Yo felicitarle, maestra, doctora Irma, perdón, y agradecer a la subdirección. Muchas gracias. Gracias. Tenemos una pregunta que dice, ¿cómo manejar los casos de violencia en la familia cuando no son aceptados por ellos? Es pregunta del chat, doctora. Sí, es muy interesante esta pregunta, porque primero tenemos que, para hacer visible una violencia, tenemos que trabajar desde la raíz de la misma. Desconozco cuál es la violencia que no está siendo aceptada por parte de la persona que la está ejerciendo, pero aquí lo que sí puedo asegurar es que hay un problema de comunicación. No se han sabido comunicar cuáles son las necesidades de una persona y de otra persona. Hay un tema muy interesante que a mí también me gusta mucho dar, que es el de violencia en el noviazgo y en las relaciones emocionales. Porque si tú te preguntas, no sé si sea con tu hijo o sea con tu compañero o tu compañera, pero cuando tú le preguntas a quien sea y hagan el ejercicio ustedes hoy en casa y pregunten, ¿para qué quieres? Pregunten a su pareja, a los que tengan, ¿para qué quieres tú una esposa? ¿Para qué quieres tú un esposo? Y entonces se van a dar cuenta que la respuesta es totalmente diferente a las expectativas que ustedes tienen. Pero no se desilusionen, o sea, es normal. ¿Por qué? Porque están ante una persona que está pensando completamente distinto. Y recuerden que todos, aunque compartan la misma cama y el mismo techo, pensamos diferente. Entonces, si ustedes preguntan, antes de dar el sí, ¿para qué quieres una esposa? ¿Para qué quieres un esposo? Ahí se van a dar cuenta ustedes que son intenciones muy diferentes, muy diferentes. Entonces, cuando ustedes preguntan en casa a sus hijos, ¿para qué quieres que esté la comida caliente? ¿Para qué quieres? Pues para llegar y comérmela. Ok, está caliente a esta hora. Y entonces ustedes comiencen con el para qué, pero no en el plan de que te estoy exigiendo, sino en el plan de que estás conociendo a la otra persona. ¿Para qué quieres que la casa esté siempre limpia? ¿Para qué quieres que yo barra tu recámara? ¿Para qué quieres esto? Y empezarles a hacer ejercicios de reflexión. Es que quiero encontrar limpio. Bueno, hay que mantenerlo limpio. Aquí la señora o viene diario, o viene un día, o lo hago yo, o lo haces tú. Entonces comenzamos primero a escuchar la necesidad de la otra persona. Porque dentro de su necesidad está la respuesta que nosotros vamos a darles.
Y así vamos a ir con el para qué, en lugar de plantarnos en tema de exigencia de tú me dijiste, ajá, o siempre haces lo mismo, ¿para qué? ¿Para qué quieres? ¿No? ¿Para qué quieres que vayamos al cine? ¿Para qué quieres que salgamos este sábado? Entonces comenzamos con eso para aprender un poquito de la otra persona y ver cuál es nuestro punto de conexión. Y ese punto de conexión nos sirve para conectarnos de manera pacífica. ¿Por qué? Porque sabemos que nadie va a pensar igual que yo. Nadie en este momento, en esta pantalla, 137, piensa igual que yo. Y tampoco nadie piensa igual que tú. Entonces, por eso es sano preguntar ¿para qué y por qué? ¿No? Gracias, doctora. Al parecer ya no tenemos preguntas. No sé, ¿alguien quiera hacer uso de la palabra? Parece que no. Ahorita le doy la palabra al maestro Manuel Romero y de mi parte les agradezco a todos ustedes su apoyo, su participación, sobre todo a nuestras directoras regionales, tanto de Toluca como de Valle de Bravo, que nos hicieron el gran favor y honor de acompañar. Muchas gracias, les saludo con mucho gusto y gracias por el tiempo. Nada, es una aclaración. Somos de la dirección de telesecundarias, no de la subdirección. Doctora, consideramos que su participación ha sido muy interesante y que nuestros compañeros docentes ahora cuentan con más elementos para enfrentar su práctica educativa con respecto al tema de la violencia escolar. Nuevamente agradecemos su presencia, para nosotros es un honor. Le deseamos éxito en todas sus actividades. Posteriormente le haremos llegar su reconocimiento. También agradezco mucho la participación y presencia de los docentes y los compañeros de las subdirecciones regionales, los asesores metodológicos, las subdirectoras regionales que nos hicieron favor de acompañar. Que tengan un excelente día todas y todos. Muchas gracias. Muchas gracias y recuerden que esto no se aprende en una conferencia, se practica cada día, de a poquito cada día. Y si tienen alguna duda o alguna inquietud, aquí les dejo también el correo electrónico para que podamos comunicarnos y recibir más información al respecto en lo que yo pueda ayudar y que esté en mis manos. Igualmente yo les vuelvo a solicitar, hagan su registro, si son tan amables. Se proporcionó la liga en el comunicación. Sí, ya les dejé correo, el link del canal para que reciban información y les dejo también mi página web. Les he mostrado esos datos. Mi correo electrónico, mi página web y el canal al que les invito a que se suscriban para este video. Si me permiten el link, ahí lo podemos subir. Y si no, pues ya tienen otros videos también de otras capacitaciones y estos materiales que se ven en el video también van a estar ahí presentes. Yo me despido, que tengan muy bonita tarde y que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego, gracias, doctora. Hasta luego, doctora, que esté bien. Hasta luego a todos, que estén muy bien. Hasta luego, bonita tarde. Gracias, hasta luego. Gracias.